Hermanos, estamos en la serie que hemos estado llevando del libro de Mateo según el calendario que seguimos. Estamos ya llegando muy cerca del final del ministerio del Señor. Y muy a propósito de este capítulo 21, hay dos historias muy importantes que debemos recordar de lo que está sucediendo en este capítulo. La primera es tres historias. Primero, la entrada triunfal a Jerusalén, después la purificación del templo y finalmente la maldición de la higuera estéril. Y es muy importante que tengamos estos tres eventos importantes en cuenta, porque son de hecho lo que nos ayudan a explicar este pasaje que es el día de hoy, San Mateo 21, del 23 al 27, que si ustedes lo leen así nada más, pues como que está un poco desconectado, ¿no? Como simplemente otra confrontación entre el Señor y las autoridades del pueblo. Y fíjense que lo que nosotros vemos a partir de la actitud de las personas en el templo, lo que nosotros aprendemos es lo difícil que es servir y ayudar nada más por amor. Nada más por amor a los demás. Fíjense, quizás por esto, cuando la palabra describe el amor verdadero en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, que fue 1 Corintios 13, dice el versículo 5, el amor verdadero, el que habla, no busca lo suyo. Y esa frasecita es muy importante, dice el amor no busca lo suyo, da una lista de palabras, de características del amor, y entre esas dice no busca lo suyo. Y pues el pasaje de esta mañana muy posiblemente venga a develar el corazón con el que a veces nosotros hacemos el ministerio del Señor. Y la pregunta a lo mejor es ¿por qué servimos al Señor? ¿Por qué servimos al prójimo? Que es de hecho pues la vida cristiana, ¿no? ¿Qué mueve nuestras acciones? ¿Qué mueve lo que hacemos? Y pues volviendo a lo que les decía, lo importante de estos tres eventos previos al día de hoy, es que noten ustedes cómo el Señor está pasando por un momento difícil. Ven ustedes cómo el Señor se suponía, de entrada se suponía que iba a ser la tan esperada entrada del Mesías a Jerusalén, ¿no? En donde se supone que el Señor, que el Mesías prometido, iba a purgar a Jerusalén de los enemigos. Eso era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que finalmente llegue el libertador para correr, para limpiar a Jerusalén de los invasores. Eso era lo que esperaban la gente, ¿no? Y pues tristemente, obviamente el Señor también esperaba eso. Pero vean ustedes lo que pasa, qué es lo que termina limpiando el Señor. Vaya, ni siquiera se mete con los romanos, porque el Señor sabe que el problema no es Roma, el problema es el mismo pueblo. Y vean cómo el Señor empieza su entrada en Jerusalén purificando el templo, según vemos en el desarrollo de eventos. Qué triste que la limpieza tuvo que ser en el pueblo y no en los extranjeros del pueblo. Y luego vemos este pasaje aparentemente como intrascendente, que es la maldición de la higuera estéril, como una situación, o sea, ¿qué? ¿No? Pero vemos, ya que lo ponemos en perspectiva con el tema de hoy, vemos que en este capítulo 21, San Mateo lo que nos refleja es cómo el Señor reprendió no solo a los que estaban torciendo, estaban pervirtiendo su ministerio, en el caso del templo, ¿no? Y de los sacerdotes, los que lo estaban haciendo mal, por así decirlo, sino que también en la higuera estéril vemos que el Señor reprende, su reprensión va contra aquellos que pudiendo hacer algo, que debiendo hacer algo, no hicieron nada. Y es el punto de la higuera estéril, el Señor no andaba matando plantas nada más porque sí. La higuera estéril representaba al pueblo de Israel que había fallado en hacer su ministerio hacia las naciones, debiendo y
y teniendo la capacidad de hacerlo, no lo hacían. Y pues fíjense qué manera tan clara y tan práctica esto es. Podemos ver lo que los teólogos llaman los pecados de omisión y de comisión, que al final de cuentas yo les digo es pecado. Nada más eso es para ser un poco más específicos. No, está mal de todas maneras. Los pecados de omisión y comisión, que pudiendo hacer algo no lo haces y haciendo algo lo haces mal. Al final de cuentas los dos están iguales. Y por si fuera poco, pues bueno, vemos que el estado de esta ciudad, de la ciudad de Jerusalén, es pues muchas veces el reflejo y la misma condición en la que están tanto nuestra vida como nuestros ministerios, como nuestro ministerio de iglesia o lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Y así pues parece que están nuestros ministerios. Ya sea en mi vida cristiana o en mi ministerio cristiano, una de dos, o lo que estoy haciendo lo hago mal por los motivos incorrectos o no estoy haciendo nada. Y así que pues la pregunta sería, ¿qué provoca que una vida, que un ministerio, que una ciudad, en el caso de Jerusalén, caiga en este hoyo, ¿no? Caiga a ese grado? Y pues lo que las Escrituras nos muestran cuando comparamos todo esto que el Señor está haciendo, vemos que a falta del amor de Dios por el Señor y por otros, pues ¿qué es lo que hace el corazón? Cuando hay ese vacío del amor que da Dios por sí mismo y por los demás, ¿qué es lo que hace el corazón? Pues bien lo que dice, lo opuesto a lo que dice Corintios, ¿no? Busca lo suyo. El amor que viene de Dios, el amor que es para Dios y el amor que es para el prójimo, si no está en el corazón, pues ¿qué hace el corazón? Pues busca lo suyo, busca lo propio. Por eso, si ustedes se fijan, el apóstol San Pablo nos da esa lista. El amor no es jactancioso, quiere decir que el que no tiene el amor de Dios es jactancioso, ¿no? No se envanece, quiere decir que el que no tiene el amor de Dios sí se envanece. Y así podemos ir viendo todas estas situaciones. Y es lo que vemos en la condición de la ciudad de Jerusalén y muchas veces en nuestra experiencia personal. Muchas veces buscamos lo propio, buscamos algo, ¿no? Para rellenar el vacío del amor de Dios en nuestras vidas. Y fíjense con quién estamos tratando. Dice el versículo 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estamos hablando de los meros. Estamos hablando de los levitas y posiblemente de la familia de Aarón específicamente, por eso es el asunto de los sacerdotes y de los príncipes de Israel. O sea, era la gente que dirigía a Israel, los jueces en el tiempo de Josué y de sus sucesores, tanto el juez como los príncipes de Israel dirigían a la nación. Aquí lo tenemos más en chiquito, pero son los mismos. Y vean ustedes son los que se presentan. Les digo, en su momento el Señor había usado tanto a los sacerdotes como a los príncipes para mantener no nada más el país, sino la fe del pueblo. Y de hecho el sistema de fe de Jerusalén era mantenido y sostenido por el ministerio de los sacerdotes. ¿Cuál es el problema en este caso? Si ustedes se fijan, estamos hablando de unas personas con un ministerio importantísimo, de un ministerio en sí importantísimo, pero estas personas estaban haciendo a un lado el amor de Dios en sus corazones. Estaban poniendo de lado el amor hacia el Señor y el amor hacia el pueblo por otras situaciones. En el caso de los fariseos en particular, y pues aquí de entrada también con los sacerdotes, la mayoría de las reprensiones que el Señor les dio a los fariseos y a los escribas y en este caso a los sacerdotes no era por lo que hacían. No era ni siquiera por lo que decían. La reprensión del Señor hacia los fariseos y hacia los sacerdotes siempre fue por el corazón con el que lo hacían.
Eso lo vemos en el caso del Sabbat, por ejemplo, que los fariseos vienen y critican al Señor. Oye, ¿dejas que tus discípulos trabajen en el Sabbat, en el día de reposo? Y el Señor que les dice, a ver, ¿a qué viene tu pregunta, no? O sea, ¿qué quieres? ¿Cumplir el libro? Y por eso el Señor les responde en aquella ocasión, ¿no? Pues el Sabbat es para los hombres, no los hombres para el Sabbat. Y entonces fíjense cómo el Señor sabía que el asunto de estas personas no era un asunto legal, no era un asunto de orden, no era un asunto de institución, era un asunto del corazón. Y el pasaje de hoy precisamente aborda ese problema en el corazón de los principales sacerdotes y los ancianos, ¿no? A falta del amor de Dios que les digo que falta aquí, a falta del amor de Dios que vemos aquí en este pasaje, pues estas personas empezaron a buscar lo propio, empezaron a buscar algo más, algo que que fuera de satisfacción para sus corazones. Y yo les pregunto, ¿qué era lo que en realidad querían? ¿Qué era lo que los fariseos en los tantos eventos que sucedió, qué era lo que de verdad buscaban? En este pasaje, ¿ustedes creen que los sacerdotes de verdad querían saber si la autoridad de Jesús era legítima? ¿Ustedes creen que su interés era ese? Como que, oye Jesús, queremos nada más para ver si todo está bien. No. Se me imagina como los tránsitos a veces o los policías que detienen el carro para hacer una inspección o para... ¿Y qué es lo que quieren? ¿Cumplir la ley de tránsito o una mordida? ¿No? O luego lo que nosotros vemos en todas las cámaras de diputados en todos lados, que vemos que se enojan y que pelean y hasta se dicen de cosas uno a otro, que de verdad quieren defender los ideales del partido y no. Y es lo que vemos en este momento. Y fíjense, a final de cuentas, podemos decir quizás la popularidad y la autoridad de los sacerdotes estaba en peligro porque la de Jesús aumentaba, quizás su sistema de fe estaba en problemas porque Jesús estaba metiendo ideas nuevas según esto. El punto, hermanos, es que sin importar la razón, lo que ellos hubieran dicho, el punto es que su corazón y su ministerio ya no estaba enfocado en el amor a Dios, en el servicio a Dios y en el amor y en el servicio al pueblo. Dile lo que quieras, haya sido la razón que haya sido. El punto es que su ministerio ya no estaba en el servicio, en el amor a Dios y al pueblo. Y fíjense, hermanos, que uno de los desafíos más fuertes, de los problemas más difíciles que todo ministerio y ministro en particular enfrenta, es tener un corazón que no haga esto. Tener un corazón que no busque lo suyo, sino como dice el apóstol San Pablo, sino que se goce en la verdad. Y es muy difícil, hermanos, encontrar un ministerio y un pastor, digo porque es el que está en el ojo del huracán, que de verdad lo haga porque se goza en la verdad. ¿Cuál verdad? Pues el Evangelio, ¿no? Y este es el problema, porque ¿qué busca uno? Fíjense, la fama, el poder o el reconocimiento suelen ser un relleno muy perfecto y muy hecho a la medida para quienes se vacían del amor de Dios. ¿Verdad? Y pónganle que, no sé, que la fama del pastor va a ayudar al ministerio. Que el dinero, que si el pastor se hace de dinero, va a ayudar a la iglesia. Pónganle el nombre que quieran. El asunto es que, a final de cuentas, el ministerio, el ministro y los que ministran, todas las demás personas, se distraen y se llenan de otras cosas. Y por eso me encanta cómo el Señor le responde a los sacerdotes. Fíjense cómo es un mini pasaje, ¿no? Y dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también les hago una pregunta. A ver, ahora que andamos preguntando, ¿no? Les dice el Señor, yo también les hago una pregunta.
y si me la contestan, pues entonces yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y el Señor pues pregunta inteligentemente, ¿verdad? Porque sabe que no le van a responder. Y como que de la nada, nada que ver aquí, saca a Juan. Aquí de la nada el Señor saca al último profeta. Como que, ¿qué tiene que hacer San Juan aquí? El primo del Señor ya ni siquiera vivía. ¿Verdad? Y fíjense lo importante, que se me hace muy, muy sabio del Señor y muy atinado el que ante estas personas con este tipo de corazón, el Señor saca el ejemplo del único que, a pesar de haber sido el hombre más grande de toda la humanidad, como dice el Señor, nacido de mujer, en San Lucas 7:28, también fue el único en estar dispuesto a menguar para que el Señor creciera. Y eso lo dice literalmente el profeta Juan en San Juan 3:30. Dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y literal le pasó a San Juan. O sea, la mitad de los discípulos del Señor Jesús eran de Juan. La mitad de los apóstoles y la mitad de los discípulos se le fueron a Jesús. El profeta Juan se quedó sin gente. Jesús le robó, por así decirlo, los seguidores. ¿Y qué dijo San Juan? ¿A poco se agarró con Jesús a ver tu autoridad si es... ¿Qué hizo San Juan? San Juan entendió que este asunto es del Señor y dice, es necesario que yo me vaya. Imagínense si San Juan, que el hombre más grande que ha nacido, hizo eso, y estos que ni siquiera eran legítimos, ahora sí, hablando en historia, muy posiblemente ni siquiera eran sacerdotes legítimos, impuestos por Roma. Qué forma tan clara de regresar a los sacerdotes en esta ocasión al fundamento de su ministerio, que es el amor por la salvación de otros. ¿Qué quiso Juan? ¿Por qué San Juan estuvo dispuesto a perder su ministerio para dejar paso al Señor? Porque San Juan sabía que el punto de su ministerio y del ministerio del Señor era la salvación de Israel. La salvación de la humanidad. Y San Juan dice bien clarito, y si yo me tengo que quitar para que la salvación venga al mundo, pues adelante. Si me tengo que quitar yo, pues qué bueno, que yo no sea un estorbo. Es lo que dice San Juan. Y esto es lo bonito, hermanos, que el Señor Jesús devuelve a los sacerdotes al punto. No estés preguntando tonterías, yo les hubiera dicho yo. ¿Verdad? Y vea lo que debes hacer. El Señor se los dice de otra manera, ¿verdad? Y ellos dicen, y fíjense con lo que salen. Mientras el Señor los regresa al amor que deben tener por su ministerio y por el propósito de su ministerio, estos salen con política. ¿Se fijan qué les importa? Su lugar en la política. Y no hay peor enemigo de la iglesia que la política. Y nosotros en nuestra congregación lo hemos visto siempre, desde el pastor Flores hasta mis papás y mis tíos, y hasta yo mismo hemos sufrido de la política humana. Que no, que le toca a él, que no, que él es el que debe dirigir, que no, que él es el que debe estar al frente, y que dale y que el otro, pura política humana. Y dijeron los sacerdotes, es que si decimos que del cielo nos va a decir, entonces ¿por qué los que no lo creyeron? Si decimos que era de los hombres, entonces tenemos al pueblo. Tenemos al pueblo, entonces imagínense aquí en este caso, qué bonito es que el Señor a nosotros que leemos nos regresa al propósito, al fundamento de nuestro ministerio, que es el amor por la salvación de otros. Y hermanos, oremos para que si nuestro corazón ha de buscar algo y si nuestro corazón busca algo, que sea aquello que el Señor también busca, que es la salvación de a quienes nos ha encomendado. Y hermanos, oremos para que el Señor nos enseñe a servir y a ayudar por amor nada más. No por buscar lo propio, sino simplemente por gozarnos en la verdad. Que esta sea nuestra oración en este día.
Gracias, Señor, te damos porque has estado con nosotros, porque nos has dado tu palabra, Señor. Gracias porque en pasajes como el día de hoy, Señor, nos recuerdas el fundamento de nuestra fe, Señor. Te pedimos que nos des, Señor, un entendimiento claro de cuáles son nuestros objetivos, Señor, de cuáles son nuestros principales atenciones que debemos tener, Señor. Te pedimos que nuestro corazón no busque lo propio, Señor, sino que nuestro corazón se goce en la verdad tuya, Señor. No nos dejes, Señor, que las intrigas, que las políticas, que los intereses personales, Señor, hagan de nuestros corazones jactanciosos, Señor, sino que, Señor, podamos tener en tu palabra, Señor, lo que buscamos, y tu amor pueda recordarnos que si servimos, Señor, que si ministramos, que si predicamos, Señor, todo sea por amor solamente, Señor. Sé con nosotros, Padre, y danos el corazón de Juan. Y si, Señor, hay cosas en nuestra vida en las que debemos menguar, Señor, te pedimos que así lo hagas, Señor, por el bien de tu ministerio. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.